Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer una breve introducción a ondas, para así hacer algún ejercicio de onda mecánica sencillito. Ustedes tienen el teórico ahí para leer. De cualquier modo, yo aquí hice un pequeño esquema de las cosas importantes a la hora de hacer ejercicios muy básicos. Recordamos que una onda mecánica es una perturbación que viaja por un medio mecánico, como puede ser el aire, como puede ser el agua, como puede ser una cuerda, como puede ser un resorte, y es una forma de propagar energía. Es decir, yo puedo hacer viajar la energía viaja en forma de ondas. Puedo, por ejemplo, arrojar una piedra en el borde de la orilla de un lago, perturbo energéticamente el agua que está sobre la orilla, y esa perturbación energética se propaga por el agua en forma de onda, y al rato observo que cualquier objeto que se encuentra en el agua adquiere energía. Por ejemplo, comienza a oscilar. Es decir, yo pude hacer viajar la energía desde la orilla al medio del lago sin tener que ir hasta el medio del lago, y esa es la importancia de las ondas. Me permiten transportar la energía, hacer viajar la energía. Ondas mecánicas en principio, vamos a ver el esquema básico de una onda. Existen muchos tipos de ondas y muchas formas de clasificarlas, como ustedes pueden después leer en el teórico. El esquema básico de una onda consiste, ya que cuando una onda alcanza un cuerpo, por ejemplo un cuerpo flotando en el agua, cuando es alcanzado por una perturbación, el cuerpo oscila en el lugar, de arriba a abajo. Entonces tenemos aquí el esquemita de una onda. La parte superior lo que llamamos cresta, la parte inferior lo que llamamos valle. ¿Sí? Esta línea del medio sería el medio sin perturbación, la posición de equilibrio, es decir, por ejemplo, el agua tranquila y quieta de un lago. Cuando la piedra cae, el agua comienza a oscilar debido a la onda que se propaga por ella, dándole energía a todas las partículas del medio. ¿Sí? Bien, al máximo desplazamiento arriba y abajo de esa posición de equilibrio, desde la posición de equilibrio hacia arriba o desde la posición de equilibrio hacia abajo, es lo que llamamos amplitud. Y obviamente esa amplitud está asociada con la energía. Cuanto mayor es la energía de la perturbación, más grande es la amplitud, más alta es la ola. Pensemos en una ola en la orilla y un tsunami, por ejemplo. Cuanto mayor es la energía, más grande es la ola. La amplitud está asociada entonces con la energía, por ejemplo. Parte superior crestas, parte inferior valles, y repito, el máximo desplazamiento a un lado y otro de la posición de equilibrio es amplitud, no desde arriba hasta abajo, cuidado, desde el medio para arriba, del medio para abajo. Eso es lo que llamamos amplitud. Después, esta distancia, la distancia en la cual se cumple un ciclo completo está formado por una cresta y un valle completo. Esa distancia es la misma distancia que de aquí hasta aquí, de cresta a cresta, es la misma distancia que de valle a valle. Esa distancia, medida en longitudes, esa distancia es la longitud de onda. Pero si yo midiese el tiempo de aquí hasta aquí, el tiempo de un ciclo es el período. Así yo grafico la onda en la longitud, lo que obtengo con un ciclo es la longitud de onda, pero si grafico la onda en el tiempo, lo que obtengo con un ciclo es el período de la onda. La onda entonces viaja, se propaga por el medio, por ejemplo por el agua, por el aire, por una cuerda, con una cierta velocidad que se puede hallar, una velocidad media de propagación de la onda, distancia sobre tiempo. La distancia, hay una distancia especial que es la distancia de un ciclo completo. La distancia de un ciclo completo es lo que llamamos longitud de onda, se representa con esta letra Y, lambda, y el tiempo en el cual se completa un ciclo es un tiempo muy especial que llamamos período. Así que entonces, distancia especial de un ciclo, longitud de onda. Tiempo especial de un ciclo, período de la onda. ¿Sí? El período también se relaciona con la frecuencia, y la frecuencia con el período a través de estas ecuaciones. Y aquí tenemos, para recordar, porque el concepto de período de frecuencia es muy importante a la hora de hacer ejercicios, hay que tener bien claro. Período es el tiempo de un ciclo u oscilación completa.
No habría que aclarar qué sería oscilación completa, porque si yo aclaro que es tiempo de un ciclo es un ciclo cuando es completo, si no, no es un ciclo, pero de cualquier modo aclaramos aquí completo por las dudas. ¿Sí? Mientras que la frecuencia es la cantidad de ciclos u oscilaciones en una unidad de tiempo. Por ejemplo, en un segundo, que es la unidad del sistema internacional que vamos a usar nosotros, eso es lo que llamamos ciclos por segundo. Entonces, las unidades en el sistema internacional, el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, estas son las unidades básicas. Para la longitud de onda usaremos el metro, no usaremos ni centímetros, ni milímetros, ni kilómetros. Para la longitud de onda usaremos el metro. Para el periodo, que es un tiempo, usaremos el segundo. La frecuencia es una unidad derivada de esta, que es 1 sobre segundo, y es lo que llamamos hertz. O sea que en lugar de poner 1 sobre segundo, podemos poner hertz, que se abrevia Hz, y que es un término al cual estamos un poco más habituados. Y la velocidad, como es la distancia entre el tiempo, la distancia en metros, el tiempo en segundos, así que la velocidad en el sistema internacional se mide en metros por segundo. Recordamos también que el sonido es una onda mecánica que se propaga por cualquier medio, ¿sí? Tiene que haber un medio elástico para que se propague, tiene que haber partículas, por ejemplo agua, tiene que haber paredes, tiene que haber madera, tiene que haber hierro, tiene que haber aire, mínimamente. En el vacío, como no hay partículas, una onda mecánica no puede propagarse, así que el sonido entonces en el aire viaja a una velocidad aproximada de 340 metros por segundo. Digo aproximada porque la velocidad del sonido depende de las características del medio. Por ejemplo, depende de la densidad del medio, depende de la temperatura, de la humedad, es decir, de un montón de factores de la velocidad del medio que hacen que la velocidad del sonido sea muy variable. Aproximadamente nosotros trabajaremos en los ejercicios, salvo alguna aclaración diferente, que la velocidad del sonido es aproximadamente 340 metros por segundo. ¿Tá? Entonces, las frecuencias que se miden en hertz, también hay unidades habituales para frecuencia en kilohertz, recordando que el término kilo significa 1000 de lo que sigue, o sea que kilohertz son 1000 hertz. Y nosotros agregaremos el por 10 a la 3, notación científica, para anotar frecuencias en kilohertz. Mientras que los megahertz, el término mega, refiere a millones, en este caso megahertz, millones de hertz. Y también en notación científica agregaremos el por 10 a la 6. Eso es un poco un resumen, un concreto en términos de ustedes, como para resolver ejercicios, sin mucha complicación técnica. ¿De acuerdo? Entonces ustedes después transcriben todo esto para que les quede tipo de esquema de resumen para poder resolver ejercicios. Y en función de eso vamos a resolver este ejercicio para ver cómo funciona todo esto. Tenemos aquí, dice, una cuerda oscila como se muestra a 5 ciclos por segundo. Parte A clasifique las ondas que viajan por la cuerda. Parte B determine sus características. Muy bien. Entonces, para la parte A, que es la clasificación de la onda, todo esto está en el teórico, yo ahora estoy haciendo un resumen. Las ondas se clasifican de muchas maneras. Por ejemplo, una primera clasificación para una onda es si es una onda viajera o estacionaria. Una onda que se propaga, que viaja por el medio, llamamos onda viajera. Así que esto sería una onda viajera porque viaja por la cuerda. Después, otra clasificación podría ser si es mecánica o electromagnética. Una onda es mecánica cuando necesita de un medio para propagarse, cuando necesita la cuerda, el agua, el aire, o un medio material para poder propagarse. Entonces, en este caso, como esta onda viaja por la cuerda, es una onda mecánica. Después, lo otro que podemos clasificarla es si es una onda armónica o no armónica. Una onda es armónica cuando mantiene sus características en el tiempo, es decir, cuando mantiene la amplitud y la frecuencia, es decir, todos los ciclos estos tienen que tener la misma forma a lo largo del tiempo. No puede haber amplitudes más grandes ni más chicas, ni aumentos ni disminuciones de frecuencia. Esto es una onda armónica. También podemos clasificarla por dónde viaja, es decir, por las dimensiones en las que se propaga. En este caso, esta onda viaja por la cuerda, es decir, viaja por una sola dimensión.
No viaja, por ejemplo, por el agua, que serían 2 dimensiones, o por el espacio, que serían 3 dimensiones. Así que esto sería una onda unidimensional. ¿Sí? Y la otra clasificación que podemos hacer de esta misma onda es si es una onda transversal o longitudinal. Una onda es transversal cuando los puntitos del medio, por ejemplo el corchito en el agua, cuando la onda pasa, oscila arriba y abajo, no oscila en la misma dirección que se va propagando la onda. Es decir, que cuando los puntitos del medio, cuando las partículas del medio oscilan en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda, es una onda transversal. Mientras que cuando las partículas del medio oscilan en la misma dirección en que la onda se va propagando, es una onda longitudinal. Si nosotros hacemos un nudito en una cuerda y pulsamos, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, vemos que ese puntito oscila en el lugar perpendicular a la cuerda, perpendicular a la dirección en la que se va propagando la onda, que es la propia cuerda. Quiere decir que esto es una onda entonces transversal, porque los puntitos vibran perpendiculares a la dirección en la que se va propagando la onda. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí estaría nuestra clasificación. Todas estas características son de esta misma onda. Viajera entonces porque necesita de un medio para propagarse. Viajera porque viaja. No está estacionada, no está quieta. Se va propagando por la cuerda. Mecánica porque necesita la cuerda, necesita un medio para propagarse, en este caso la cuerda. Armónica porque se mantiene siempre igual. Unidimensional porque viaja solo por la dirección que la cuerda le proporciona. Y transversal porque cualquier puntito en la cuerda va a vibrar, va a oscilar perpendicular a la dirección en la que se va propagando la onda. Muy bien. Después pide sus características. Las características de una onda son muchas. Nosotros vamos a estudiar 5 características básicas. Es decir, cuando nosotros tenemos una onda tendríamos que listar estas características y lo que no esté allí probablemente sea lo que hay que calcular. Por ejemplo, en una onda les voy a pedir como característica la amplitud de la onda, la longitud de onda, la frecuencia, el período y la velocidad. Estas 5 características mínimas necesitamos determinar en los ejercicios. Cuando uno pide características se está refiriendo a estas 5 características. De estas 5 características ustedes siempre van a tener normalmente 3 mínimo, ¿sí? Que pueden estar en la letra o pueden estar en el dibujo. En estos ejercicios son muy importantes los dibujos. De los dibujos se sacan muchos datos, así que hay que tener cuidado, ¿sí? Y hay que, como todo ejercicio, siempre hay que leer cuidadosamente la letra a ver qué datos aparecen allí, ¿sí? Y más que qué datos aparecen ahí, qué letras se les asignan a esos datos. Muchas veces los datos en la letra nunca están explícitamente dichos, es decir, por ejemplo, no dice amplitud de tanto, frecuencia de tanto, periodo de tanto, velocidad de tanto. Muchas veces los datos salen por las unidades, es decir, uno tiene que tener claro las unidades, porque a partir de las unidades sabe el dato que se está dando en el ejercicio. Por ejemplo, aquí dice, una cuerda oscila como se muestra a 5 ciclos por segundo. Ciclos por segundo vimos que era la unidad de la frecuencia. La frecuencia se mide en ciclos por segundo. Quiere decir que es una forma, vamos a decir, sofisticada, podríamos decirlo, de darnos la frecuencia. Aquí nos está dando la frecuencia el ejercicio. Así que frente a la frecuencia ponemos 5 ciclos por segundo. Ciclos por segundo es lo mismo que 5 Hz. Ya tenemos la frecuencia y está en la unidad correcta, porque recuerden que aquí tenemos que trabajar todo en el sistema internacional metro, kilogramo, segundo. Convertir todo a metro, convertir todo a segundo, o en este caso la frecuencia, para que esté convertida en unidad internacional, tiene que estar en ciclos por segundo, en Hertz es lo mismo, así que esta está bien. Bueno, y en la letra no aparece más nada, dice una cuerda oscila como se muestra 5 ciclos por segundo. Y lo otro aparece el dibujito. Del dibujito sacamos muchos datos. Fíjense que en el dibujito tenemos esta distancia. Del medio para arriba o del medio para abajo. Eso, como vimos en el esquemita anterior, del medio para arriba o del medio para abajo es lo que llamamos amplitud.
Así que por lo tanto la amplitud ya está dada en la letra, son estos 2 centímetros que aparecen aquí. Así que frente a amplitud ponemos 2 centímetros y ya lo convertimos a metros para estar tranquilos, porque hay que trabajar siempre en metros. Recuerden que para convertir a metros, como un metro tiene 100 centímetros, de centímetro a metro simplemente divido este número entre 100. Y tengo que poner, si usted lo divide entre 100, la calculadora les va a dar 0,02, pero tenemos que poner 0,020 por las cifras significativas. Teníamos 2 cifras significativas, aquí tiene 2 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no se cuentan como cifras significativas. Muy bien, seguimos con el dibujito, porque aquí aparece otro dato importante. Acá aparece 120 centímetros. Eso, en el dibujo que vimos por aquí, eso está asociado con la longitud de onda. Fíjense que de una cresta hasta la otra cresta, de cresta a cresta, es una longitud de onda. Bueno, entonces nosotros venimos acá y decimos, bueno, quiere decir que de cresta a cresta hay una longitud de onda. Por lo tanto, cuidado, aquí no hay una sola longitud de onda. Hay una, 2, 3 longitudes de onda, porque de cresta a cresta hay una, de cresta a cresta hay otra, de cresta a cresta hay otra. O sea que en 120 centímetros hay 3 longitudes de onda. Por lo tanto, la longitud de onda, la vamos a calcular por aquí debajo, la longitud de onda son 120 centímetros. 120 centímetros dividido 3. O sea que es 3 en este ejercicio, porque en estos 120 hay 1, 2, 3 longitudes de onda. No siempre va a ser 120 sobre 3, hay veces que no hay que dividir entre nada. Hay que fijarse bien en el ejercicio. Este número no siempre es así. Por lo tanto, aquí la longitud de onda es 40 centímetros, o sea, 0,40 metros. Bueno, longitud de onda 0,40 metros. Así que nos está faltando, como les decía, de los 5 datos normalmente hay 3. La amplitud teníamos en este ejercicio, la longitud de onda y la frecuencia. Nos falta el periodo y la velocidad. Muy bien, pero teniendo la frecuencia, podemos hallar el periodo fácilmente usando la ecuación de periodo. El periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces, calculamos el periodo, 1 dividido la frecuencia, o sea, 1 dividido 5,0, que es igual a 0,20 segundos. Así que donde está el periodo ponemos 0,20 segundos. Y la velocidad, para la velocidad usamos la ecuación de velocidad más común, que es lambda por frecuencia, longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda que estaba dada en la letra, 0,40 metros, por la frecuencia que estaba dada en la letra, 5,0 Hz. 0,40 por 5 es 2,0 metros por segundo la velocidad. Y pronto el ejercicio de ondas. No es más que esto. Hay que simplemente leer la letra cuidadosamente, sacar bien los datos, no confundirse aquí con las longitudes de onda. Recuerden, longitud de onda es de cresta a cresta o de valle a valle, o una cresta con un valle. Hay que fijarse bien la distancia que se da, cuidado. Lo mismo con la amplitud. La amplitud se mide del medio para arriba o del medio para abajo, nunca de arriba hasta abajo. Y esta clasificación va a aparecer muchísimo en muchos ejercicios, porque la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer en principio van a ser con este tipo de clasificación. Solamente puede cambiar estas dos últimas partes aquí debajo. Puede no ser unidimensional, puede no ser transversal, pero viajeras. Vamos a trabajar en principio con ondas viajeras, todos van a ser viajeras. En principio estamos trabajando con ondas mecánicas porque se van a propagar por el agua, por el aire, por una cuerda. Van a ser armónicas porque si no, no tiene mucho sentido el ejercicio, no tiene mucho sentido pedir el resto porque no habrían características fijas. Así que cuando se piden características fijas que aparecen, amplitud, longitud de onda, frecuencia, periodo, velocidad, normalmente estos 3 datos van a estar siempre así, estas 3 características, clasificación de onda, y solamente pueden cambiar estos 2, así que hay que estar un poco atentos a eso. Además, estos ejercicios no suelen ser demasiado problemáticos, así que esperemos que hayan entendido y ya les pondré un ejercicio para que practiquen. Transcriban esto al cuaderno si les queda como modelo, al igual que las ecuaciones anteriores, y sobre todo lean el teórico que les va a llegar sobre ondas, que ahí está estudiado un poco más. Esto es simplemente un esquema sencillo para resolver ejercicios. Que pasen bien.